Amigos nuestros, ¿qué tal? Les saluda a su amigo Alfredo Guerrero, el Rápido Núñez. Me acompaña mi esposa Irene Guillermina Lara Orozco, con la cual vamos a tener una charla muy interesante en este momento. Sí, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo al horario en que nos escuchen. Pues sí, realmente es un honor para mí estar con Alfredo este día porque vamos a tener una entrevista muy interesante de acuerdo a los años 60. Vamos a darle machetazo a caballo de espadas. Vamos a hacerle ahora la entrevista nosotros a él. Me da mucho gusto poder compartir con las personas lo que me vayas a preguntar. Pues no es cosa del otro mundo, ¿verdad? Es algo muy sencillo que pues yo pienso que para ti es bien importante porque forma parte de tu vida, de tu niñez, de tu infancia. Y nos interesa todo esto porque es historia de Acámbaro. Aunque se oye raro, pero sí es historia de Acámbaro, porque tú viviste esa época donde todavía Acámbaro era pueblo, donde Acámbaro todavía se regían la familia, la prudencia, el recato, la tradición de comer en familia, el respeto sí a los mayores. Entonces es bonito porque es historia. Bueno, pues para empezar, Alfredo, tú platícame, ¿desde qué parte eres? Me dicen que eres de Acámbaro, pero yo sé que vienes de otra población. Mira, Irene, yo creo que es bien importante, ¿verdad? Saber y reconocer de dónde es uno, de dónde viene, cuáles son sus raíces. Yo llegué a vivir a Acámbaro aquí a los 5 años de edad. Me trajeron mis padres por motivos pues muy especiales. Pero yo pertenezco al municipio de Jerécuaro, Guanajuato. Soy de la Cieneguilla, un lugar que está enclavado en lo más alto del Cerro de los Agustinos. Cuando mis padres me trajeron aquí a Acámbaro, nosotros vivimos en la calle Río Blanco. Por ese entonces, esto te estoy hablando de 1958. Okay. Aproximadamente. Okay. Cuando yo llegué a Acámbaro, estaba a punto de cumplir 6 años. Por ese entonces la calle Río Blanco pues no estaba como está ahora. No, tuvo que tener algunos cambios, sí, me imagino. Fíjate que en ese entonces pues acababa de pasar la inundación de Acámbaro. Y mucha gente la habían reubicado en la parte de arriba de la calle Río Blanco, toda la parte de la parte de hacia el cerro, la línea que está sobre la calle Río Blanco, eran gentes que reubicaron ahí, que quedaron afectadas por las inundaciones. Y entonces, en ese entonces, Irene, no había agua en las casas. No, ¿verdad? Fíjate, se manejaba por otro sistema. Fíjate, lo increíble es que las casas no tenían agua dentro. Y las que tenían agua dentro de sus casas es porque tenían alguna noria, algún pozo. Y la gente tenía que sacar esa agua con unos malacates, le decían malacates, porque me acuerdo que nos poníamos en el malacate un niño de un lado de otro dándole vuelta al malacate para subir la cubeta y poder sacar un poquito de agua. Pero el agua que sacábamos de los pozos no era muy apta para beber, así es que en la calle Río Blanco había 3 bitoques. La gente va a decir, pues, ¿qué son bitoques? Los bitoques eran tomas de agua que las autoridades municipales, me imagino, pusieron en las esquinas. Me acuerdo que estaba una en la Sámano, otra en la Galeana y otra estaba en la Leona Vicario. Ahí estaban los bitoques. El primer bitoque estaba en la Leona Vicario, pero en el primer bitoque se acababa rápido el agua, porque eran las filas enormes de cubetas, de botes. En ese entonces la gente usaba maromas para cargar los botes. Maromas quiere decir, se ponían un palo en el hombro y llevaban un bote en cada lado, colgando con unos mecates. Esos, fíjate, Alfredo, que en otros lados se llamaban columpios. Se manejaban de diferentes formas de acuerdo a la población, sí, o el estado que te manejaras. Sí, mira, pues aquí le decían maromas. Yo me acuerdo que había un señor ya grande, en ese entonces se llamaba Don Mere. Yo no supe de quién era familia Don Mere, pero este señor se dedicaba a llevarle agua a las familias, a cualquier familia que se lo solicitaba. Él le llevaba el agua en la maroma. Eran 2 botes de esos mantequeros, sí.
Entonces, él cobraba 20 centavos por un viaje de agua. Imagina, todo el día se la pasaba cargando don Mere el agua en la calle Río Blanco, a la Guanajuatito, a la Pedro Moreno, a donde se lo pedían. Pero nosotros cuando estábamos chiquillos nos íbamos a los bitoques, que eran las llaves públicas, en donde la gente podía sacar el agua, porque en ese entonces, como te digo, la gente no tenía agua en su casa, solamente tenían las personas que tenían pozos o tenían norias. La demás gente tenía que ir a parar el agua en los bitoques, y de ahí les llevaba para su casa. Era la forma en que tenían únicamente agua, por los bitoques. Sí, esa era la única manera que había de obtener agua, porque en las casas no había tuberías como ahora todo el mundo tiene agua en su casa a través de las tuberías, aunque se pague como se pague caro, se pague barata. Pero y ya servicio. Tenemos el servicio, eso es bien Así importante. Es. Oye, Alfredo, ¿y qué era otro de los servicios más importantes que podía tener esa colonia? Pues prácticamente no había nada de servicios, Irene. ¿Ni drenaje? No, drenajes no había. Los drenajes, la gente hacía unas especies como de caños. Caños, para que me entiendan un poquito, es lo que ahora son los drenajes, solamente que estaban al descubierto. Eran solamente como canalitos. Ajá. Que salían desde las casas donde la gente lavaba, y salían, esos canales de agua salían hasta la calle, y ahí circulaba el agua por la calle. Pero se puede decir que esas son aguas sucias, pero no aguas contaminadas. No, porque el agua contaminada de drenaje, o sea, ¿cómo le hacían ustedes para tener un servicio sanitario? O sea, ¿cómo lo resolvían? Mira, pues en ese entonces, Irene, era muy poquita la gente que tenía letrinas en su casa. A lo mejor las casas del centro de Acámbaro sí tenían sus letrinas, o tenían algún bañito. Eran baños, las tazas eran de cemento, donde algunas casas tenían tazas de baño, pero en las orillas, como por allá donde nosotros vivíamos, que era la Pedro Moreno y la Río Blanco, ahí la gente no tenía baños, ahí la gente casi por lo general defecaba en los huertos de su casa. Cada casa tenía su huerto donde había nopales, había magueyes, había pirules, y entonces la gente pues lo hacía al aire libre, ¿verdad? Ese era un problema grave que había por esa época, porque no había baños como ahora, por falta del agua. Estaba complicado. Bueno, pues sí, es que estamos hablando de la época de los 50, en donde la verdad sí se carecía de todo y era sufrimiento. Pero dentro de todo esto, Alfredo, de algo que te acuerdes concretamente, hay una historia que cuentan de que había una carcachita que le decían la 0720. Ándale, sí, la mira, 0720. La carcachita 0720, quiero que sepas que... Amigos de leyendas, costumbres y tradiciones de mi pueblo, este es todo por el momento, ya que por razones de espacio en las redes sociales nos impide poner un video más largo, pero los invito a que escuchen y vean la segunda parte de esta entrevista, en donde Alfredo Guerrero, el Rápido Núñez, nos hablará ampliamente sobre la carcachita 0720. También nos hablará sobre los barrios más famosos que había allá por los años 50. Nos hablará de Panchito el Barquillero, de Lioba y del entonces rancho de San Isidro, el cual ahora se ha convertido en la segunda colonia más grande del estado de Guanajuato. Nos hablará de la escuela Cristóbal Colón de San Isidro, de cuando en un solo salón, un solo maestro le daba clases a los niños de primero, segundo y tercer grado. Y también se referirá a la Escuela Ferrocarriles Nacionales de México y de los profesores que marcaron su vida para poder ser profesionista en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Los invito a que no se pierdan esta serie de interesantes pláticas que ya son parte de la historia de nuestro querido Acámbaro, Guanajuato. Les habló su amiga Irene Guillermina Lara Orozco. Hasta la próxima.